Bueno gente, hablemos un poco de las declaraciones que tuvo Michael Chandler posteriormente a esta derrota tan aplastante que acaba de sufrir contra Charles Oliveira. Y también como Chandler. Ándale, el experto les puede decir que... Yo hablando de segura, ¿no? Del lado izquierdo. Sí, le van a tomar la espalda. Tiempo del mundo para buscar. Dentro de las propias palabras de Michael Chandler, esta fue una de las derrotas que él más ha sufrido, y no por el hecho de haber sido derrotado, sino más bien por la parte física. Ha sufrido esta derrota más que nunca porque ha sufrido muchísimo daño físico, cosa que no le había ocurrido en otras instancias, en peleas tan épicas y tan brutales como por ejemplo la que tuvo contra Justin Gaethje en su momento. Por otro lado, la que tuvo por ejemplo contra Poirier también, que fue una pelea que si bien él iba dominando hasta cierto punto, cuando la pelea entró en intercambios, cuando la pelea entró en toma y dames, evidentemente Poirier sacaba una muy buena parte de ello. Visto lo visto, después de todas las palabras que ha tenido Chandler, creo que se demuestra con esto que Oliveira es un tipo peligroso. Es una cosa que ya sabíamos de antemano. Oliveira es uno de los peleadores más peligrosos que tiene la división de las 155 libras, y no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Recuerden que Oliveira tiene el récord de finalizaciones no solamente por KO, sino que también el récord de finalizaciones por sumisiones dentro de su carrera, y esto es una locura. Es un tipo que lleva finalizando, lleva sometiendo a múltiples peleadores de élite. Evidentemente los golpes de Oliveira son golpes killers, los intentos de sumisión que tiene Oliveira son también de killers, y evidentemente después de ver ese primero, ese segundo, tercero y cuarto asalto donde Oliveira llevaba siempre la delantera, donde Oliveira llevó a Chandler al suelo una y otra vez, donde en el suelo lo machucó con ground and pound, lo apretó, le hizo intentos de sumisión, le presionaba la cabeza contra el suelo, era evidente de que iba a salir bastante lastimado Michael Chandler, y él lo estuvo diciendo. Después de esa pelea estaba totalmente adolorido, orinando incluso sangre, una locura. Dice que no sentía sus pies, entumecimiento por todos los lados. O sea que lo que hizo Oliveira demuestra, como ya les digo, que es un tipo killer, que es un tipo sumamente peligroso en esta división. Se rompa y ahí es donde va a sentir. Caray, mira, y el que sintió fue otro cuando iba saliendo en la primera. Mira. Así. Pero Chandler, luego de esta derrota, acaba de entrar en una constante de derrotas. Acaba de entrar en una gráfica dentro de su carrera donde tiene más derrotas que victorias dentro de su palmarés, por lo menos dentro de la UFC. Él venció, por ejemplo, a Dan Hooker en su momento. Venció a Tony Ferguson, un peleador que ya estaba totalmente retirado, que de hecho ya en ese momento había sufrido varias derrotas consecutivas, y Chandler consigue un KO sumamente espectacular contra él. Pero en el medio de todo esto no ha sido solamente victorias. Luego de la victoria que tuvo contra Dan Hooker, recibió una derrota sumamente aplastante frente al mismísimo Charles Oliveira, cuando se enfrentó a él en una primera instancia intentando capturar ese cinturón indiscutido de las 155. Tiene esa pelea también sumamente espectacular contra Justin Gaethje, una pelea de toma y dame, una pelea de locos, donde como ya les digo, hubo un montón de encontronazos, que para mí esa era una de las peleas del año. Fue una batalla simplemente espectacular, donde hubo intercambios, donde hubo suelo, un poco evidentemente, hubo derribos, no hubo control de suelo, son dos peleadores muy complicados para controlar en el suelo. Sin embargo, hubo derribos, hubo muchísimos intercambios, era una guerra total, una guerra campal entre ambos gladiadores. Sufre esa derrota contra Austin Poirier y también sufre esta derrota ahora mismo contra Charles Oliveira a modo de revancha. Una derrota sumamente aplastante porque fue a 5 asaltos, cosa que no habíamos visto hasta este momento de la figura de Michael Chandler. Llegar más, Michael Chandler Le va a empujar hacia atrás como la vez pasada. Mira, 1, 2, azotones atrás.
No lo habíamos visto evidentemente tampoco de Oliveira, pero mucho menos de Chandler, porque Oliveira había estado en ocasiones enfrentándose a peleadores por el cinturón directamente, peleadores de élite, cosa que también habíamos visto de Chandler porque se ha enfrentado prácticamente a los mismos peleadores de élite a los cuales se ha enfrentado Oliveira. Sin embargo, nunca habíamos visto a Michael Chandler hasta el quinto asalto, con esa explosividad que él tiene, con ese caos que él trae dentro de sus peleas. Son muchos intercambios, por lo tanto puede haber un caos en cualquier momento, puede haber un intercambio que traiga directamente un knockdown. En esta ocasión estuvo bien cerca de ser sometido en múltiples ocasiones. En esta ocasión Oliveira lo golpeó en múltiples ocasiones también y lo golpeó bastante seco, bastante fuerte, o sea que el daño que recibió, como ya les digo, Michael Chandler fue significativo. Ahora bien, él dice que después de eso creo que va a tener que tomar un tiempo no tan extenso, pero un tiempo pequeño para curar todas estas heridas que le trajo esta batalla campal y después pensar en qué sigue para él en un futuro, porque es muy interesante las declaraciones que él estuvo dando. No solamente dijo, como ya les digo, esa debacle que sufrió ahora mismo contra Charles Oliveira, debacle física evidentemente, porque sufrió demasiado daño, una pelea 5 asaltos muy intensa, donde todo el tiempo estuvo bajo el control de Charles Oliveira en el suelo, o sobre todo estuvo bajo el control de Charles Oliveira, sufriendo muchísimo daño con el ground and pound, con los intentos de sumisión, toda esa presión que ejerce Charles Oliveira en el suelo, todo eso lo sufrió Chandler. Ahora bien, luego de librarse de todo esto, de mejorar físicamente y de sanar todas estas heridas, él probablemente tenga un enfrentamiento desde su punto de vista contra Conor, o todavía él piensa que puede tener ese enfrentamiento contra Conor. Creo que es una pelea que no va a ocurrir, lo he dicho en múltiples ocasiones, y creo que Chandler ya debería sacarse esto de su cabeza. Sin embargo, él sigue con esto implantado dentro de sí. Tiene otras ideas también, quiere un enfrentamiento en otra ocasión más, por ejemplo contra Gaethje, aunque Gaethje ahora mismo no está por la labor. Quiere también, me refiero a Chandler, un enfrentamiento contra Poirier, sería interesante para él, aunque creo que Poirier tampoco está por esta pelea, por la labor de enfrentarse otra vez más a Chandler, porque lo que se ha visto directamente de Poirier es que quiere enfrentarse a tipos que estén en la élite, o por lo menos peleadores que puedan significar una pelea épica, una pelea histórica dentro de su palmarés. Por otro lado, él también quiere enfrentarse a Max Holloway, y me refiero a Michael Chandler, quiere enfrentarse a Max Holloway a modo de intento de capturar el cinturón del BMF, y esto es una pelea sumamente interesante, pelea que también veo perdiendo a Michael Chandler. Evidentemente creo que Max Holloway está a otro nivel boxístico, está a otro nivel en cuanto a IQ Fight, evidentemente pudiese llevarlo al suelo, pero creo que Max Holloway, con lo inteligente que es, prepararía todo su juego en cuanto a levantarse rápido del suelo o en cuanto a evitar directamente que lo lleven al suelo. Otra de las cosas que dijo Michael Chandler fue que le encantaría enfrentarse a un peleador de 170 libras. Y si esto sufrió, por ejemplo, contra un tipo como Oliveira, un tipo que te hace una presión sumamente grande, que es de hecho un peleador bastante grande para esta división, que se ha vuelto un peleador grande dentro de esta división, enfrentarse a un tipo de 170 creo que sería una locura. Ahí sufriría muchísimo. Son peleadores sumamente grandes, son peleadores que tienen que cortar peso para marcar la 170, y por otro lado vemos a un Chandler que no es el más grande de la división de las 155 libras. A pesar de que se ve con una complexura física bastante fuerte, bastante cuadrado, creo que incluso cortando un poquito de peso en la 170 sería demasiado pequeño para esa división. Y enfrentarse a los tipos que están en 170 sería una locura. Son peleadores que te van a imponer muchísima presión, porque evidentemente la diferencia de peso va a estar ahí. Aunque la calidad sea parecida, entre comillas, la diferencia de peso sería brutal y sería aplastante para la figura de Michael Chandler. Todo esto evidentemente desde mi punto de vista. Chandler debería enfocar su carrera ¿a qué? Yo creo que hacer este tipo de peleas espectaculares, históricas pudiéramos decir, peleas de dinero sobre todo, porque no creo que él opte, no creo que tenga la calidad suficiente para pensar en optar otra vez por un cinturón, sea en cualquier división que sea, 155, 170 o incluso, me atrevo a decir 145, cosa que no va a ocurrir. Chandler no va a bajar de división hacia las 145 libras, pero su carrera basa de esto, con todas las derrotas que él tiene ya acumuladas, con esas únicas 2 victorias que tiene dentro de su palmarés, evidentemente dentro de la UFC, hace un récord negativo. Necesita enfocarse en hacer peleas espectaculares y si es posible ganar alguna de ellas. Y no sé si los peleadores a los cuales él se refirió, no sé si a los peleadores a los cuales él quiere enfrentarse en un futuro sea lo indicado para que él resurja, para que él gane algún encuentro, quitando evidentemente la pelea de Conor, que creo que es una pelea muy ganable para él, que evidentemente al mismo tiempo que es ganable, es una pelea muy poco probable que ocurra. Entonces, enfocarse en una pelea o intentar llamar la atención para enfrentarse a Max Holloway
sería interesante. Un intento de revancha contra Gaethje sería complicado porque es una pelea en la cual sufriría muchísimo daño, y después de este encuentro irse a hacer otra batalla campal como la que tuvo en esta ocasión contra Oliveira, creo que sería una locura para su carrera, sería creo que lapidar directamente su carrera, pero esta es mi opinión. Así que nada gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.